Hola, les habla Victoria y los invito a escuchar la 20ª audiocápsula de esta serie semanal que habla de temas de finanzas corporativas de una manera muy breve y puntual. Una de las cuestiones más delicadas a la hora de manejar las finanzas de una empresa es gestionar de forma adecuada la entrada y salida de efectivo, lo que comúnmente se conoce como gestión de liquidez. En esta audiocápsula les voy a hablar de un tema que está de moda en Estados Unidos y que afecta la estructura de capital de las compañías y en últimas su nivel de efectivo, las recompras de acciones. Es bien sabido que las compañías deben tener un mínimo de efectivo que les permita operar en el corto plazo y que además les reduzca el riesgo de insolvencia. Una buena cantidad de efectivo disponible reduce diferentes riesgos, pero también la rentabilidad del capital e inclusive pone en tela de juicio el propósito mismo de invertir en una compañía, pues no tiene mucho sentido invertir en una empresa que mantiene altos niveles de efectivo quieto si uno como inversionista podría otorgarle ese dinero a un fondo de inversión, por ejemplo una fiduciaria, que no solamente gestiona el efectivo de una forma eficiente, sino que además está en la capacidad de generar liquidez inmediata de una parte o del total del capital. No sobra decir que una compañía con altos niveles de efectivo, aun si quisiera otorgar liquidez a sus accionistas, en muchos casos requiere pasar por la aprobación de una asamblea de accionistas para poder repartir esos dividendos. Y este proceso puede tomar varios días o meses. Pero pues, ¿qué tiene que ver las recompras de acciones con la caja y la liquidez? Pues durante el 2020 las operaciones de muchas empresas se detuvieron. Esto provocó una disminución en la entrada de efectivo proveniente de su operación. Sin embargo, esto no quiere decir que las compañías no recibieron efectivo de corto plazo, pues existieron otras fuentes de financiamiento. Quizá una inesperada fue un fondeo de corto plazo por parte de los accionistas. ¿Qué fue lo que pasó? Muchas compañías pospusieron o detuvieron el pago de dividendos por algunos periodos y pusieron en el congelador varios programas de recompra de acciones. Esto sucedió en Norteamérica el año pasado, pero parece que la cosa va a cambiar durante el 2021. Varias empresas en Estados Unidos han manifestado interés en reiniciar los programas de recompra de acciones a sus accionistas, y hacerlo tiene como contraprestación disminuir la caja de las empresas o aumentar su deuda y potencialmente alterar su estructura de capital, o sea, la combinación de deuda neta y capital. Ayer, 1 de febrero, por ejemplo, Apple anunció una emisión de $14.000 millones de deuda, que probablemente usará para recomprar acciones. Apple posiblemente considera que financiarse, pues al aumentar su deuda, es más eficiente que financiarse con capital de los accionistas, pues las tasas de interés se encuentran en niveles históricamente bajos. Pero pues también pueden haber otros motivos para devolver capital. El caso del boom de las recompras en acciones que surgió desde el 2018 en Estados Unidos se explica en parte por una reducción en la tasa impositiva del sector real, que en su momento liberó recursos de corto plazo para las empresas y ellas usaron ese efectivo para generar liquidez a sus accionistas. Así, también las tasas de interés bajas se pueden traducir en mayores beneficios para los accionistas de las compañías, de aquellas compañías que no quieren tener muchos niveles de efectivo y prefieren repartir dividendos o recomprar acciones. Y al menos en Estados Unidos parece que hay mucho espacio. Si bien en el último trimestre del 2020 las compañías realizaron recompras por cerca de $116.000 millones, algo así como un tercio del PIB de Colombia, se podría decir que las compañías todavía estaban como muy conservadoras, ponderaban algo el riesgo de que sus operaciones no generaran suficiente efectivo en el 2021. Pues si uno compara contra el cuarto trimestre del 2018, o sea, 2 años atrás, el volumen de recompras en ese momento llegó a representar $223.000 millones, 90% más. Mejor dicho, si nosotros comparamos 2018, cuarto trimestre, contra el cuarto trimestre del 2020, uno podría decir que las compañías en Estados Unidos fueron algo conservadoras con el manejo de efectivo. Ahora, dado que es posible que el ciclo económico de Colombia no esté perfectamente alineado con el de países desarrollados, ¿deberían las empresas en Colombia seguir el ejemplo de las compañías en Norteamérica en 2020, como el año pasado, y frenar la repartición de dividendos? O sea, ¿deberían seguir manteniendo niveles altos de efectivo aun cuando se puedan reconsiderar como recursos ociosos? Pues eso depende de qué tan cómodos se sientan los gerentes con su nivel de efectivo, de su propia perspectiva sobre el futuro cercano del negocio y sobre qué señales quieren enviar a sus accionistas cuando plantean cambios en las políticas de repartición de dividendos.
Aún así, antes de pensar en optimizar el nivel de efectivo, limitando la salida de efectivos a sus accionistas, las compañías colombianas pueden ir agotando instancias. Una de ellas es optimizar la rotación del efectivo. Esto es el tiempo en el que se tarda en pagar a sus proveedores y en reclamar sus cuentas por cobrar a sus clientes. Y aquí el mercado de capitales en Colombia ofrece una solución. Por ejemplo, existen fondos de inversión colectiva que se encargan de facilitar los cobros a los clientes de una compañía y ellos mismos realizan los pagos a los proveedores de la compañía, mientras al mismo tiempo mantienen los recursos superavitarios invertidos en activos de muy corto plazo. O sea, la empresa cuenta con dinero líquido, pero sin dejar de ganar rentabilidad, y reduce además la operatividad que implica el monitoreo de muchas cuentas y el rastreo de diferentes operaciones. Quizá en 2021 algunas empresas colombianas solo necesitan una adecuada gestión de pagos y recaudos y no necesariamente requieren acudir a mayor endeudamiento o a frenar los dividendos. ¿Quién quita que después de una optimización de su gestión de capital de trabajo, a las empresas colombianas les queden recursos disponibles para imitar a sus pares en Norteamérica y puedan aumentar el pago de dividendos o iniciar inclusive un programa de recompra de acciones? Gracias por escuchar esta audiocápsula. Les habló Rafael España, director de estudios en finanzas corporativas de Corfi Colombiana. Los esperamos la próxima semana con Sergio Consuegra, analista de inteligencia empresarial. Gracias a todos por escuchar esta audiocápsula y los invito a suscribirse a nuestro canal de Spotify y seguirnos en Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter y YouTube como @corficolombiana.